Constitución del 86, que es ya, digamos, el orden a las patadas. A mí me parece que digamos, eso tiene muchas causas, pero buena parte de la causa de eso es que los próceres de la independencia leyeron a los autores franceses de principios del siglo XIX, liberales muchos de ellos, en Francia, que ya habían resuelto el problema de la anomia y el problema de la construcción de Estado, porque habían pasado por todos los siglos del absolutismo. Entonces ese problema no existía para ellos el problema fundamental era cómo evitar el despotismo. Y entonces los de aquí se metieron la mentira de que ese era el problema fundamental y que el problema de la anomia y del orden no existía, cuando era un problema fundamental. Entonces siempre hemos tenido unos líderes políticos obsesionados por el despotismo o por el desorden, pero entonces que ven el desorden como un problema que se soluciona con el orden a las patadas, religioso o autoritario, y siempre empeñados en el problema del despotismo, pero no en el problema fundamental, que es el problema de la administración pública, de cómo construir un orden burocrático, un aparato estatal, técnico, independiente de los partidos políticos, que no cambie cuando llegue un gobernante electo popularmente, que se mantenga y que establezca un orden por encima de la vida política. En una época donde la iglesia era muy fuerte, claro, los valores eran muy fuertes, en uno de los costados de la confrontación estaba el portaestandarte de esos valores, que era Laureano Gómez. Exactamente. El problema es que tuvimos una secularización muy fuerte, pero una secularización engañosa o falsa en los años 70 y 80. Yo vivía en Medellín en esa época y la migración masiva hacia las ciudades cambió completamente la vida en las urbes, y digamos, a partir de ahí se empezaron a disminuir mucho las prácticas religiosas. La gente dejó de ir a misa y mucha gente incluso dejó de creer. Lo que pasa es que eso no coincide con una secularización verdadera. La gente dejó de seguir los ritos religiosos, e incluso algunos dejaron de creer en Dios, pero siguen las mismas estructuras religiosas. Digamos, la religión es algo que le da sentido a todas las prácticas sociales en el mundo, en la vida de una persona, a las relaciones familiares, a las relaciones con la autoridad, a las relaciones con los demás, etc. La gente puede perfectamente dejar de creer en Dios y seguir con esas estructuras mentales. En Colombia, la sociedad colombiana sigue siendo perfectamente religiosa a pesar de que se hayan acabado los ritos. Entonces, el símbolo de eso es el procurador Ordóñez, que es el más religioso de todos los funcionarios públicos, y sin embargo pues no demuestra mucho gusto por el perdón religioso y por la búsqueda de la paz. Y eso tiene mucho que ver con lo siguiente, Álvaro, y es que, digamos, de esto ha habido algunos estudios, sobre todo en los Estados Unidos, y es que la moral religiosa es una moral poco generalizable muchas veces, no siempre, pero muchas veces poco generalizable. En Colombia mueren unos 7.500 personas en el tránsito, y buena parte de las muertes que ocurren hoy en día en Colombia están originadas por motociclistas, bien sea por el motociclista mismo o por el pasajero del motociclista, o porque el motociclista atropella a alguien, como fue el caso de mi padre. Y eso es una tragedia colectiva, parecida a la del lago, o parecida a la de los campesinos que les acabo de señalar, o parecida a lo que está ocurriendo con el aire. Son, repito, situaciones en las cuales los individuos, por seguir cada uno su interés personal, terminan en una situación que es incluso peor que la situación de interés personal en la que estaban inicialmente. Es decir, terminan perdiendo. Es una estrategia contraproducente. Una de las cosas que enseñan estos textos sobre tragedias colectivas es que con mucha frecuencia, en estos casos de medio ambiente, en estos casos de tránsito y en muchos otros, por ahí hay una cosa que se llama el dilema del prisionero, que se utiliza mucho para ilustrar este tipo de cosas. Lo que enseñan estos estudios de tragedias colectivas es que con mucha frecuencia en la sociedad es mejor
colaborar que seguir el interés personal. Países con mayor y menor tasas de mortalidad en accidentalidades de tránsito. Son datos del 2012. Todos estos son países del tercer mundo y todos estos son países desarrollados. La diferencia entre estos y estos no es que no sepan cómo hacerlo, no es que no tengan las claves, ni que inclusive no es problema económico. Es que aquí, en estos casos de países desarrollados, el tema de la reciprocidad, del entendimiento, de pongámonos de acuerdo para resolver conjuntamente este problema colectivo, de pongámonos de acuerdo para que cada uno colaborando nos beneficiemos a la postre todos, es mucho más importante que acá. Aquí, digamos, el individualismo, el egoísmo, la estrategia de cada cual por su lado prevalece y las personas terminan perdiendo, terminan en una situación peor de la que iniciaron. Yo creo que la construcción de una teoría crítica en buena parte es una construcción dialógica, para retomar un término de Boaventura, y digamos, no parte de unos principios dogmáticos absolutos e incuestionables, sino que yo creo que parte de un diálogo entre latinoamericanos, y hay cosas que se están logrando. Yo creo que hay avances importantes. Yo creo que hace 15 años no estaríamos aquí hablando de sociología jurídica. La sociología jurídica ha tenido un renacimiento en México bastante importante, y así en otros países. En Argentina, por ejemplo, se hablaba mucho de teorías críticas, pero muy poco de sociología jurídica crítica. O sea, hay en América Latina un movimiento, bueno, no sé si llamarlo movimiento, digamos, unas tendencias todavía dispersas quizás en favor de una visión crítica del derecho, que combinan lo teórico y lo empírico, lo sociológico y lo teórico, y que son muy interesantes. Todavía muchas de ellas son muy incipientes. El seminario al que estamos asistiendo es un ejemplo de ello, pero que son muy importantes, y que lo que implican de aquí para adelante es un diálogo, creo yo, entre nosotros. Pero es difícil, ¿no? Por supuesto que es difícil porque una de las cosas que ha sucedido, por lo menos en el mundo del derecho, y creo que no solamente en el mundo del derecho, es que los latinoamericanos nos encontramos solamente en congresos, o nos encontrábamos solamente en congresos en los Estados Unidos o en Europa cuando nos invitaban a hacer alguna ponencia. Cada vez más hay congresos latinoamericanos de sociología y de crítica del derecho. Cada vez más hay redes y problemáticas comunes que unen a la gente. Es muy difícil, cuesta dinero, pero yo creo que vamos en la línea correcta. Sí, yo creo que es importante. Yo creo que fue más importante en alguna época. Cuando escribí el libro de Fontamara, tal vez era más importante que ahora. Es una reflexión importante. Yo creo que de las piezas más importantes que se han escrito en sociología jurídica son ese pequeño texto de Bourdieu que se llama La force du droit, que está publicado en español en un libro de la Universidad de los Andes en Colombia. No sé si en México estará publicado. Es un texto difícil de traducir, además. Es un texto que a mí me parece iluminante. Digamos, es un gran trabajo de sociología jurídica. Entonces sí, desde luego Bourdieu es importante en este tema de los campos sociojurídicos, pero yo no diría, digamos, pues que mi obra está inspirada por Bourdieu y que es el maestro, y que, digamos, yo hago una especie de sociología jurídica bourdieusiana, o como se llame. No, ni mucho menos. Digamos, hay autores que son fundamentales en lo que yo hago. Digamos, por citar algunos, Stuart Sheingold en los Estados Unidos, que tiene un pequeño texto que se llama The Politics of Law, o The Politics of Law. Es un texto fundamental, sobre todo en este último libro.
digamos, Boaventura de Sousa Santos fue un autor muy importante en una época de lo que yo hice. En fin, en Low Society en los Estados Unidos, autores como Michael McCann, menos Austin Sarat, pero digamos, hay 4 o 5 personas en Low Society que son muy importantes. Pero digamos, lo que yo trato de hacer es como una teoría sociopolítica del derecho transdisciplinaria a esas 3 áreas, y en cada una de esas 3 áreas uno podría armar como una especie de canon de autores más importantes. Y referido al marco teórico, entonces, Bourdieu nos puede decir que es una parte importante. Sí. Y a nivel epistémico, porque encuentro ahí en su obra que hace referencia a la construcción de la social de la realidad, ¿podríamos asociarlo a ese modelo epistémico, o el doctor García Villegas tiene más cariño o más acercamiento con el modelo epistémico? No, pues el tema del constructivismo, de la teoría social constructivista es fundamental en todo lo que yo hago, pero ahí hay una cantidad de autores, no solamente Bourdieu puede inscribirse dentro de esa teoría. Digamos, el texto clásico en eso que yo siempre he utilizado es el de Berger y Luckmann, que se llama The Social Construction of Reality, pero si no estoy mal es del 63 o 64. Después de eso hay muchísimas elaboraciones de esta teoría social constructivista, que desde luego sí, por supuesto, es una de las cosas que yo adopto en casi todos los trabajos que hago. Buena parte de mis discusiones, por ejemplo, con la izquierda latinoamericana sobre teoría crítica del derecho, tienen que ver con esa teoría. Una de mis críticas a esa visión, por ejemplo, a la de Correas, entre otras, pero no solamente a la de Correas, yo diría por ejemplo, en Brasil, a la de Wolmer y a la de muchos otros, es que tiene una visión que yo creo es bastante instrumental del derecho y poco constructivista, poco como un producto de construcciones sociales en las cuales hay luchas sociales. Y por eso los textos de Bourdieu son tan importantes en ese caso.